Dele toda la gloria, dele toda la honra. Declare su victoria. Si es para Él, si es para Él, si es para Él, si es para Él, dáselo con toda tu fuerza. Santo, 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 al que es 3 veces santo, a ese le damos gloria, a ese le damos honra, alabanza y poder. Tome asiento. Gracias a los músicos. Pueden tomar su asiento. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Feliz año. Para los que no nos pudimos ver el 31 en la noche aquí. Feliz año. ¿Cómo comenzaron el año? Bien. Entonces, analizando lo que es la palabra y analizando lo que es la psique y el corazón del hombre, lo hemos hablado muchísimas veces a esto. ¿Y por qué tenemos que empezar esta primera reunión con este mensaje? Es porque el año de cumplimiento va a venir sobre nosotros. Y todo el mundo se pone feliz cuando habla de cumplimiento. Pero lo que la Biblia habla con respecto al cumplimiento no es solo de la palabra que Dios va a hacer con nosotros o lo que nos prometió dar. Pero también quiero decirte que es lo que nosotros no hagamos o no respetemos o no cumplamos. Es decir, todo el mundo desea que Dios le bendiga. Todo el mundo desea que Dios cumpla la palabra. Pero pocos y escasamente son, y escuche bien, dije son, no dije somos, los que cumplen lo que la palabra pide. Entonces nos transformamos en mediocres, gente que solo critica, gente que solo ve problemas en ojos de otros, solo gente que ve en circunstancias de los demás y lo negativo, y aún en las propias, pero no tienen salida, no tienen chispa, no tienen pasión, no tienen sueños. No tienen decisiones propias. David, cuando iba a morir, le dijo a Salomón: escucha tu corazón. No le dijo: mira, tú tienes que hacer esto y esto. Porque David sabía que Salomón tenía que hacer lo que él no había hecho. Y aún sabía que Salomón tenía que dejar lo malo que él había hecho. Entonces hoy vemos hijos violentos, atrevidos, de padres que han sido violentos, que han sido atrevidos, y son interiormente atrevidos y son interiormente violentos. Por eso la preocupación de tener gente idónea en el ámbito de ayudar a los chicos. Porque si bien es cierto que Jesucristo murió de una vez y para siempre y entró al corazón de los hombres para sacarlos de las tinieblas a la luz, ya eso no se puede lograr de otra manera que no sea por la voluntad de cada persona. Es decir, que Dios no puede venir a sacarme a mí de un sector del cual yo, sabiendo la palabra, tendría que hacerlo. De cuando yo, teniendo conocimiento sobre las cosas, debería dejar de hacerlo.
de cuando yo, sabiendo lo que la palabra dice, tendría que ponerla por obra. Entonces, nosotros, vos, yo, invalidamos lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Pero a pesar de todo nos encontramos con esto, con una mesa servida. Símbolo de la cruz, de la resurrección, del perdón de pecados, de la redención. Entonces este 2015 es un año de cumplimiento en todas las índoles de la vida. Tú puedes tener el mejor trabajo, pero si tú no cumples, serás el primero que va a ser despedido. Tú puedes tener la mejor promesa de Dios, yo puedo tener la mejor promesa de Dios, pero si yo no me acerco al trono de la gracia y si yo no cambio mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir, la promesa va a estar intacta, pero no va a ser utilizada por mí. Porque en eso Dios no varía. Su sí es sí y su no es no. En definitiva, para que lo entiendas, tú y yo vamos a morir y Dios no puede demostrar diciéndole, mira, todo esto es lo que tú tenías para lograr, pero a causa de tu corazón, a causa de tu manera de pensar, a causa de hacer lo que tú pensabas que era bueno y a causa de no tomar control sobre tu vida, la desperdiciaste. Entonces, ¿cómo pretendemos que la gente que decimos que se está perdiendo, que decimos que hay que ganar San Juan para Cristo, pueda venir a los pies de Jesús con gente tan complicada como nosotros, con gente tan desobediente como nosotros? Mire, la palabra de Dios dice que hubo un hombre que fue llamado con una especificación. Él era el presentador, él era el vocero, él era el que venía a abrir un camino. Si usted lee la profecía dada hacia la vida de Juan, cuando se le presenta el ángel, habla y le dice qué es lo que tiene que hacer y para qué será nacido ese niño y cómo será criado ese niño. Los padres hacen eso, aún el padre no cree, y ustedes saben, la historia queda mudo. Llega el tiempo del cumplimiento, empieza a hacer lo que le han dicho y empieza a llamar al arrepentimiento. Pero llega el tiempo del cumplimiento en el que su ministerio o su vida empezaba a tener fin, principalmente su ministerio. Y era que debía bautizar a nuestro Señor Jesús. Y con eso él cumplía su ministerio. Juan podría haber ido a la sinagoga, Juan podría haber estado en algún lugar, Juan podría haber... Pero Juan no hizo eso. Juan inició un ministerio paralelo al lado de Jesús. En ningún lado la Biblia dice que Juan tenía que seguir predicando el Evangelio y llamando al arrepentimiento como él llamaba. Porque había nacido, había llegado, se había instituido el reino de Dios sobre la tierra. Y sabe que muchos de nosotros tenemos ese evangelio del hacha, ese evangelio de la dureza, ese evangelio de no poder entender a los demás, pero queremos que todos nos entiendan a nosotros. Ese evangelio que yo miro, como siempre les digo, que miro a los demás con anteojos de aumento, pero para mí yo me pongo anteojos de sol, cosa de verme lo menos posible.
Es como el hombre siempre está haciendo algo paralelo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo siempre levanta cosas parecidas, pero no igual. Entonces Dios en este tiempo, en esta primera Santa Cena, en este primer culto del año, o en el segundo, porque tuvimos el primer culto, el primero en los 15 primeros minutos del año fueron cultos aquí. Nos trae a memoria que Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. La Biblia habla en Hebreos capítulo 6, verso 17, que ya lo van a colocar. Dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Y el verso 18 dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Ahí lo que nos está diciendo, hijos, hijas, compañeros, compañeras, amigas, parientes, en Cristo Jesús está todo, absolutamente todo lo que ustedes necesitan. En Cristo Jesús está la garantía de que yo haré las cosas que alguna vez les hablé. Y él pone como ejemplo, cuando inicia en el verso 13, a Abraham, al padre de la fe. Yo no sé si es porque nosotros estamos falta de fe. Yo no sé porque si somos demasiado cómodos. Pero quiero decirle que el proceso de Dios en esta tierra no es un proceso de rosas. No es un proceso en que todo el mundo lo va a estar alabando. Es un proceso de conflicto. Es un proceso que en el mundo espiritual es violento. Y las armas con las que usted trabaja ya no son las armas que tenía antes. Entonces usted y yo no podemos contestar mal por mal. No podemos hacer violencia por violencia. No podemos tener malos pensamientos por tener malos pensamientos de una persona. Lo que nosotros tenemos que hacer es vencer al mal con el bien y en todo lo bueno en eso pensar. Pero el tema está en que cuando nosotros miramos a un ser humano o a alguien que está en un problema, ¿lo miramos con ojos de amor o lo juzgamos con el conocimiento del hombre? Y aunque sea por un momento, y después digamos, no, no, Señor, sí, yo sé que tú puedes perdonar, perdónalo. Aunque sea por un momento. Yo ya puse mi corazón en pecado. Yo ya puse mi corazón en riesgo. Eso significa que la identidad de Jesucristo todavía no ha entrado completamente en nosotros y no gobierna nuestra vida. Por eso nos preocupamos. Por eso nos alarmamos. Por eso andamos corriendo atrás de cosas, de proyectos, de enseñanzas, de un montón de situaciones que se nos dan cuando en Jesucristo, en la búsqueda de nuestro Señor, tenemos todo. Y cuando uno lo busca, y cuando uno lo encuentra, y cuando uno habla, y cuando uno recibe una revelación, la tiene que confirmar con la palabra de Dios, porque lo que no esté dentro de la palabra de Dios no tiene nada que ver. Y para colmo caemos en otro problema. Hablamos de que de Juan había una cosa. Pablo dice que nosotros sabemos separar el ministerio. Hubieron dos pactos. Hubo un pacto en Cristo y un pacto anterior. Hubo una ley y hay gracia. Y el pacto de la ley, si bien es cierto que Jesús la vino a cumplir, no vino a violarla, en nosotros no tiene asidero. Porque si yo me tengo que someter a lo que la ley dice, si yo me tengo que someter a que si yo pequé me tienen que apedrear, yo ya tendría que haber muerto. Usted ya tendría que haber muerto. Entonces, ¿por qué apedreamos a nuestros hermanos o a gente dentro de los templos o dentro de las iglesias o dentro de las comunidades?
o sea donde sea. Si yo estoy bajo el pacto de la gracia, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Apedrar o perdonar? Y ahí es donde somos malos. Ahí es donde somos mediocres con Dios. Nuestro perdón no es de corazón. Nuestro perdón no nace en las profundidades de nuestra alma. Nuestro perdón es de boca. Entonces una persona que juega al filo del Evangelio, el infierno lo tiene cerca. Quizás no caerá, pero su vida en la tierra será una vida difícil. Será una vida con muchos inconvenientes. Será una vida con muchos problemas. Será una vida de muchos desaciertos. Porque gracias a Dios la tecnología también nos permite ahora encontrarnos con realidades diferentes. En este tiempo de Navidad se han pasado infinidades de películas, programas con respecto a lo que es la Biblia. Y todo lo que le haya interesado ver, por lo menos, cotejar lo que una cosa con la otra, podrá darse cuenta cómo la realidad está saliendo cada vez más a la luz. Porque el Evangelio dice que el príncipe de este mundo tiene entenebrecido el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero Dios se está encargando de, a pesar de lo que sea, y aún la televisión, y como sea, mostrar la verdadera identidad del Evangelio. Y cómo vivían o cómo se vivió, y cómo son las cosas en la palabra. Porque antes eso estaba reservado solamente para los eruditos, solamente para ciertas determinadas personas. Entonces a uno le daban lo que sobraba. Pero Dios, que es eterno, Dios que es Dios de señores, Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, y que toda la tierra es de Él y para Él, se va a encargar de que toda rodilla se doble delante de Él, porque si no, no se podría doblar una rodilla delante de el que no conoce el poder de Jesucristo. Jesús, como se valió en ese tiempo cuando Juan estaba preso y le cortaron la cabeza, se valió del gobierno de los que estaban ahí por la desobediencia. Juan estaba esperando que Jesús lo fuera a salvar. Pero hay momentos en que los desobedientes no tienen salvación. Y ahí es donde entró mi preocupación. ¿Cuántas veces soy desobediente? La salvación de la que estoy hablando no es de que yo me tenga que ir al infierno, no. Pero de que lo que Dios dijo que se iba a cumplir conmigo a causa de mi desobediencia no se haga. A causa de mi testarudez, de mi manera personal de pensar. Entonces Dios nos tiene que hablar nuevamente a principio de año y decir, yo voy a hacer el cumplimiento y quiero decirles que yo hice un juramento, que yo di mi palabra. Y por esas cosas es imposible que yo falle. Y en Jesucristo les di el nuevo testador, el testamento puro, santo, el cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo, en que si ustedes creen en Él y se toman de Él, yo haré maravilla con ustedes. Entonces vemos atestada o vemos llena las iglesias, los templos o la gente que va y viene, pero la gente no tiene solución. No están sanos, siguen enfermos,
Los problemas en los hogares son los mismos y aún a veces se agudizan. Económicamente no están bien. La Biblia dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces no nos libertó el Hijo. Andamos tras una imposición de mano, andamos tras la foto de alguien, andamos tras que alguien nos predique o andamos ante alguien nos dé un consejo. Pero el Hijo, el Cordero Santo, no permanece en mi interior. Estamos tras los dones, pero no tras el que da los dones. Dice la palabra que antes de la conversión de Saulo, estaban predicando Pedro, y creo que era Felipe, y había un hombre que era un hechicero, un agorero, y que se convirtió a Cristo. Y cuando ellos empezaron a escuchar de que había gente que se estaba convirtiendo en otro lugar, ellos fueron e impusieron las manos, y esa gente recibió el Espíritu Santo. Entonces este hombre les pidió y les quiso pagar, les quiso dar dinero. Para que el Espíritu Santo viniese sobre él. Y rapidito Pedro, como era, le dijo: perezcas tú y tu dinero. Quiero decirle que los pactos que se hacen para un bien personal y no se hacen en el sacrificio del corazón para Dios, son iguales que lo que hacía ese hechicero, ese brujo. Así somos nosotros cuando pasamos a hacer pactos. Y después en mi casa hago lo que quiero. O veo lo que quiero. O pienso lo que yo quiero. ¿Cómo Dios hará el cumplimiento de su promesa sobre nosotros? Por eso Él dice que Él ha puesto su tesoro en vasos de barro para podernos quebrar. Pero muchos no queremos ser quebrados. Muchos no queremos ser quebrantados. Yo ayer me vine temprano porque quería estar en el cierre del campamento de jóvenes y vi una escena que llenó mi corazón de satisfacción. Espero ver al final del año los frutos. Yo vi chicos quebrantados, asumiendo un compromiso de un sacrificio para guardar su corazón para Dios. Vamos a ver los frutos a fin de año. Si el campamento y las palabras calaron en lo más profundo del corazón. Y yo creo que Dios lo ha hecho. El problema es que si ellos son hijos de padres que vienen aquí y que llevan años en los templos, que tienen servicio y que su casa sigue siendo un desastre, poca fuerza van a tener, porque no están viendo el ejemplo, porque no están viendo cómo se busca, porque no están viendo cómo se hacen sacrificios para encontrarse con Dios. Porque si los padres, que son los mayores, los que supuestamente tienen más experiencia, se andan quejando, es más fácil, siempre le digo, es más fácil hacer callar un chancho a palo que un cristiano que no tiene a Cristo en el corazón. Que se queja de esto, de aquello, lo otro, entonces no ve que por amor a Dios se pueden sufrir ciertas circunstancias. Si no ve a sus padres, si no ve a su madre, ¿cómo va a ver a Cristo? Porque sabe una cosa, Jesús,
sufrió persecuciones, fue clavado en una cruz. No le voy a contar la historia, usted la sabe mejor que yo. A causa de instalar el reino de su Padre en la tierra. A causa de dejar la pasión de su vida por la pasión que el Padre le había puesto en su corazón. Nosotros queremos hijos buenos con malos ejemplos. Nosotros queremos hijos estudiosos cuando no leemos ni la Biblia. No lo han visto ni leen la Biblia. Nosotros queremos hijos bendecidos con padres deshonestos. Este es el año del cumplimiento. Este es el año donde Dios va a hacer cosas maravillosas. Y que sea tan maravillosa que te vayas al cielo. Y quizás te venga a buscar y no te quieras ir. Porque crees que tienes que solucionar un montón de problemas todavía. Y cuando estás aquí, seguimos haciendo lo que queremos. La pregunta es muchas veces, ¿para qué nos congregamos? Pero así somos los hombres. No sé si allá pasa lo mismo, yo creo que allá no pasa esa cosa. En Rawson no va a pasar estas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Dios sigue siendo Dios. Él no cambia. Yo lo pude entender estando allá. ¿Será porque Dios me habla en el ambiente de un día me escogió? Porque yo vengo de un pueblo también muy así, muy agreste, muy chiquito, muy sin nada. Como Hilario en Calingasta. Y de ahí me sacó. De ahí me trajo a este lugar que yo nunca pensé estar. Como para decirme, vamos a comenzar un nuevo año. Vamos a seguir con las mismas ideas viejas. Vamos a seguir con las mismas mañas de antes. Vamos a empezar con los mismos temores y los miedos. Vamos a empezar siempre justificando cosas que no son correctas. O empezaremos a escribir una historia de cumplimiento de la palabra de Dios a nuestras vidas. O lo haremos a escribir en estas 365 días, páginas de este año, del libro que Dios nos da en este año. Nuestras desobediencias, nuestros desaciertos, nuestra falta de buscar al Rey de Gloria, nuestra falta de perdón. Y sabes una cosa, se puede lograr. Porque Jesucristo lo logró por nosotros primeramente. Y si no lo tienes en la vida de Pablo, esta tarde te voy a predicar sobre eso. Siendo un hombre violento, siendo un hombre en justicia extremadamente severo. Como algunos de nosotros que miramos en los otros todos los defectos y en nosotros no tenemos casi ninguno. O somos tan soberbios de decir, no, yo también me veo mis problemas. ¿Y por qué no los cambias si los ves? Porque usted vendría acá al templo hoy con el pantalón roto en la rodilla. ¿Vendría así? ¿Sí o no? ¿Vendría sin la cara sin lavar?
por lo menos cuando viene al templo usted se trata de venir lo mejor posible. Aunque a algunos les parezca que no se han lavado la cara, no se hagan problema. Porque están... Si hace eso, y si hago eso, ¿por qué no hago los otros cambios? ¿Por qué digo que sé lo que tengo que cambiar y todavía no lo he cambiado? No, el pastor está equivocado, yo reconozco, yo sé cuáles son mis problemas. ¿Y por qué no los has cambiado? Si ese es un problema. ¿Quién es más desobediente? ¿El que sabiendo hacer lo bueno hace lo malo? ¿O el que ignora todo? Y se puede, porque Pablo, siendo violento, siendo un hombre difícil, perseguidor de la iglesia, haciéndose carga del primer mártir, después de que Jesucristo, después de Jesucristo asciende, él no tuvo problema en poner un muerto en el placar y perseguir y golpear. Pero cuando se le presentó a Jesús, su vida fue transformada de una vez y para siempre. En cuento corto, Dios necesita aparecerte en este año. Dios necesita tener intimidad contigo y conmigo en este año. Dios necesita ser tu Dios en este año, mi Dios. Porque Dios necesita encontrarse con vos y conmigo en este año. Y esta tarde te vas a dar cuenta por qué. La palabra prodromos del griego, significa el que corre delante de nosotros. Y en el Padre, las promesas del Padre para su creación y para todos aquellos que aceptan a Jesucristo, son sí y amén en la medida que uno esté lleno de Jesús. ¿Y por qué te decía que lo podemos lograr nosotros? Que nosotros somos parte de ese ejército y esa generación de una segunda oportunidad. Que Dios ha hecho un borrón y cuenta nueva al 2014 y nos está presentando un 2015 limpio. Listo para plantarlo, listo para dejar y poder tener cosechas a fin de año. Y nos hace una introducción como la de hoy en la mañana para decirnos, no la vuelvan a ensuciar. No vuelvan a llenar, a apestar de nuevo un año con toda su ideología vieja. Saquen el Cristo histórico y entren en el Cristo del yo soy. Saquen su filosofía de conocimiento y entren en lo que aún corazón de hombre no ha oído, no ha escuchado, ni ojo, ni oído ha tenido, entonces ni lo que se le ha revelado. ¿Por qué siguen con una misma historia? ¿Por qué siguen con lo que creen que saben? ¿Por qué si hacen lo que conocen cuando el futuro no saben qué es lo que va a pasar? ¿Cuántos sabemos lo que va a pasar en agosto del 2015? A ver, alguien que me diga qué va a pasar en marzo 5 a las 3 de la tarde. ¿Alguien lo sabe? ¿Lo sabe o no? Entonces, ¿por qué nos hacemos los sabios llenos de conocimiento? Cuando tendríamos que dejar todo ese bagaje de algo que, quiero decirte en esto, de algo que no nos funcionó, de algo que supuestamente sabes mucho, de algo que supuestamente conoces esto, pero la casa sigue siendo igual, el matrimonio sigue estando igual, tus hijos siguen estando iguales, tu cuerpo está enfermo de la misma manera, tus finanzas están de la misma forma, tus hijos siguen siendo tan desobedientes y todo sigue de la misma manera. Y hay una sequía total en las áreas del corazón que no han tenido solución. ¿Sabe por qué fue bueno el 2014? ¿Saben por qué fue bueno el 2014?
porque nos permitió llegar al 2015. Pero no todos tenemos muchas cosas para contar y no todos tenemos muchas cosas para decir. Yo evalúo ciertas cosas y decir, pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cómo se llama? Conformando con lo que cae de abajo de la mesa, y yo y vos no somos perros para estar comiendo lo que cae abajo de la mesa. Nuestro Padre nos ha enderezado una mesa, nos ha puesto mesa delante de los angustiadores, y todavía no como de todos los manjares que mi Padre me ha puesto por andar con una ideología vieja y pensando en un Cristo histórico y no entrando en la gloria nueva que Él tiene para vos y para mí. Es tiempo de tener cambio, es tiempo de encontrar nuevos caminos, es tiempo de despojarnos de las viejas cosas, es tiempo de decirle a Dios, Señor, aquí estoy, hazlo conmigo, no me importa dónde vaya, no me importa dónde me mande, si tú vas conmigo, yo iré contigo. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Quieres ser más de los mismos o ser de los que marquen diferencia? Y después te van a decir, igualita la abuela, cascarrabo igual que la abuela. Y sí, porque la vieja nunca pudo hacer nada, la hija tampoco pudo hacer nada, y la nieta siguen igual. No hubo un cambio. No hubo un cambio. Generaciones perdidas por ponerse en conocimiento de hombre y no en la revelación fresca del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que Él fue el precursor, Él fue el primero. Quiero decirte una cosa, Él es primero, no vos ni yo. Hola, Él es primero, no vos ni yo. Jesús se adelantó para que nosotros, mira el que tienes al lado, decirle, Jesús se adelantó, decirle, para que vos y yo tomemos los beneficios del Padre. Porque era imposible, hermano mío. El reino de Dios consiste en un ámbito espiritual. Es imposible que vos y yo recibamos algo si no tenemos abogado en el cielo. Yo te hago una pregunta. Si tú necesitas un trámite, qué sé yo, a ver, de tierra en el fuego. Si no tienes un pariente o no tienes algún conocido o no tienes la oficina exacta donde te pueda dar una mano, tú no puedes mandar y decirle, yo me llamo Jeremy Samuel de Los Ángeles, no sé cuánto, y necesito que me envíen tal cosa. Te van a decir, te van a contar muy bien, señor, pero chao, gracias, hasta luego. Va a tener que venir a hacerlo personalmente. Te doy un ejemplo. Si tú necesitas aceite y ese aceite está en el BEA, ¿qué dices ahora? A ver, señor, tráigamelo del BEA. Ahora sí te pueden traer a domicilio las cosas, pero te van a decir, ¿qué aceite? ¿Quieres aceite? Y yo decir, qué mala atención. Y te van a traer uno y decir, este no era el que yo quería. Es decir, es imposible en el ámbito del cielo que las cosas celestiales vengan por caminos terrenales. Es imposible que el canon del cielo, que el canal de bendición del cielo se abra en cosas carnales. ¿Cómo ascendió Cristo al cielo? En carne o en espíritu. Es imposible. Él hizo sus apariciones en cuerpo después de haber resucitado. Entonces digo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces lo espiritual se desciende en lo espiritual.
Entonces Él fue el primero. Él fue el que se adelantó a todo. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito de todos los hijos. Él es el deseado de las naciones, no tú. No yo. Ay, Señor. Ay, Padre, haz grabarme el CD. Ay, Señor, hazle empresa para ir a las naciones. No eres tú el deseado de las naciones. Es Cristo el deseado de las naciones. No eres tú el deseado del barrio. Es Cristo el deseado del barrio. El primero siempre es Cristo. Siempre es Cristo. Por eso Él se adelantó a nosotros. Y Él se adelantó a sufrir y a padecer a causa del Evangelio. Él sufrió persecuciones. Él sufrió golpes. Él sufrió calumnia. Él sufrió traición. Él sufrió todo a causa del Evangelio. ¿Por qué tú y yo no lo podemos hacer? Ahí ya no te gusta. Yo quiero la fácil. Señor, fama. Mira, yo te podría decir quién es el que te puede dar fama y plata fácil, ¿sabes? Y dónde puedes ir también. ¿Quieres que Dios te bendiga? Paga un precio. Asume un sacrificio. Jesús se adelantó a nosotros. Él se fue al cielo primero que nosotros. ¿Sabes por qué tú y yo podemos ir al cielo? Porque Él nos abre la puerta al cielo. Él es la llave nuestra al cielo. Porque a pesar de nuestros pecados, si nos arrepentimos como el ladrón, podemos ir al reino de Dios porque Jesucristo hizo un acto perfecto en la cruz del Calvario, donde nos redimió de todos nuestros pecados. Porque el Padre no nos ve lo que hicimos, sino nos mira a través de la sangre del Cordero. En Juan capítulo 14, verso 2 dice, en la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles su lugar. Él ya está preparando un lugar para vos y para mí. Él es primero, no yo. Él resucitó primero. Pero Cristo sí resucitó. Y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. ¿Por qué le temes a la muerte? ¿Por qué le temes a una enfermedad? ¿Por qué le temes a lo que te va a pasar? ¿Por qué le temes? Si tú supieras que hoy poder morir al pecado es resucitar a la vida. Si yo dejaría hoy una pequeña cosa, Dios me daría el doble de lo que yo estoy pensando. Él es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia, el que es el principio, fue el primero en resucitar para ser en todo siempre el primero. Primera de Colosenses 1:18. Él ascendió al cielo para estar a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Hebreo 1:3 dice, al final, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de su ser, el que sostiene el universo con su palabra poderosa, y después de haber realizado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de Dios en el cielo. La vieja manera de vivir, la del 2014, en un acto de arrepentimiento de unos segundos, puede quedar redimida para siempre. Puede quedar hoy en el olvido, pero cuando te vuelva a golpear la puerta, más vale que se la cierres. No le digas, ay, mira cómo estoy de mal, pasa un ratito porque quiero conversar. Como esas vecinas que te van a golpear la puerta, que sabes que chuman, que sabes que te cargan, que sabes que te llevan malas noticias y lo mismo los escuchas. Parientes, amigos, gente que te va a entorpecer tu vida, pero te gusta escucharlo porque te gusta volver a revolcarte en el vómito del pecado. Entonces no podemos pedir que Dios mañana me ayude. No puedo decir, yo sé lo que tengo que cambiar y no lo cambio. Yo sé que tengo que estar, yo sé que tengo que asistir a la iglesia. No, hoy no voy, si total.
Yo sé que tengo que amar, que tengo que pagar, yo tengo que estudiar la palabra, que tengo que estar en el servicio. Ah, no importa, voy a la tarde, si seguro que en la mañana alguien me va a cubrir. ¿Y pretende que Dios te bendiga? ¿Pretende que haya cumplimiento? Hemos agarrado a Dios de juguete. Hemos agarrado a Dios de juguete. Él entró como primero a favor nuestro, como intercesor. Dice, por eso puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive para siempre y está pidiendo por ellos, en Hebreos 7:25. Él es nuestro representante. Además nos levantó con Cristo de la tumba y nos hizo sentar con Él en los cielos. ¿Cómo quiere que las cosas del cielo lleguen a nosotros si nosotros estamos en el espíritu equivocado? ¿Qué dirían que mañana Dios te transporta en el espíritu como transportó a Felipe? ¿Sabes lo que estarías diciendo? Lo estarías poniendo en Facebook. Yo, el transportado en el espíritu, el que bauté, porque andan buscando más el yo, el personalismo, que exaltar al que puede hacer las cosas sobrenaturales en nuestra vida. ¿Sabe por qué Dios no ha hecho cosas sobrenaturales con nosotros? Porque somos demasiado egocéntricos. Porque lo primero que vamos a hacer es festejar nuestra victoria en vez de festejar la victoria de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué habían esos milagros? ¿Por qué habían esos prodigios? ¿Por qué habían esos tiempos? Porque las cosas llegaban en el tiempo a través de los testimonios de la gente, no del que los hace. Hoy no voy a ir porque estoy cansado, porque trabajé tanto ayer en el campamento de jóvenes. Si te cansa el servicio para Cristo, pues siéntate y nunca más hagas algo. Porque no eres digno de servir. Si tu cuerpo, si tu carne te maneja más que tu espíritu. Le doy ejemplo de los jóvenes porque fue ayer. Ay, pastor, no he venido porque sabe que estoy tan deprimido. Yo te quisiera decir una cosa. ¿Cuántas veces te dije que yo estaba cansado y que no te iba a predicar? Poneme Hebreos 5:10, hijo. No te lo pedí, pero colócalo. Y ahora vas a entender por qué Dios es bueno. Dice, y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. ¿Qué significa Cristo sumo sacerdote? ¿Qué es lo que es sumo? Lo más grande, lo excelso, lo que no puede haber algo mayor que eso, que puede pasar sobre eso, es lo más grande. Pero quiero terminar este mensaje como está escrito en Hebreos capítulo 11. Poneme el 11. No se lo voy a leer yo, léanlo ustedes. Porque no hay sordo, peor sordo que el que no quiera oír. Que el que no quiera cambiar. Que el que no se doblega delante de Jesús. ¿Sabe cómo cambiarían nuestros hogares? Si tú y yo me quebrantaría delante de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Si mis ideas quedarían atrás. Y así sea lo contrario. Yo soportaría lo que ellos están viendo para que Cristo les muestre una realidad diferente. Vida era cuando yo vivía y cuando mis viejos vivían. A ver si yo iba a opinar.
De milagro no tengo dientes postizos. Ahora, ¿qué opinás vos, hija? Hace 8 años, niño. Pero ¿saben por qué piden esas opiniones? Porque son niños. Son viejos niños que no han crecido, que no tienen dominio propio y que le tienen que andar preguntando a un niño lo que sería bueno. Tenía ganas de comerme una uva, pero hasta esta es falsa. Así somos nosotros. ¿Vio que parecen de verdad? ¿Veo? Mira. Así somos nosotros. Y Él viene a probar de nuestros frutos. Y somos como la higuera estéril. No tenemos nada para darle. La gente se acerca a nosotros y nosotros ni cuenta nos damos que la gente necesita algo de nosotros. Porque estamos saturados de conocimiento humano. Queremos tener toda la teología, queremos tener esto, queremos tener la mejor tecnología en esto, en aquello. Pero estamos vacíos de Cristo. Queremos tener la mejor casa, pero no habita el Rey de Gloria en ese lugar. Hermanos, el cumplimiento de Dios va a ser en ese año. Y si yo estoy aquí hoy, es porque hay una segunda oportunidad en mi vida. Y si vos me estás escuchando hoy aquí, es porque hay una segunda oportunidad para tu vida. Que no es casualidad que estés hoy aquí en la mañana. Porque no se puede empezar un primer culto, no se puede empezar una reunión de un año si no hay un arrepentimiento genuino delante de Dios. Porque ¿por qué tengo que seguir igual que el 2014? Yo quiero que este año sea el año del cumplimiento. Pero para eso debo vaciar mi vida. No puedo poner vino nuevo en el vino picado, en lo que está mal. Yo quiero tener un año nuevo. Yo quiero tener un año nuevo. No sé si usted quiere tener un año nuevo, pero yo quiero tener un año nuevo. Y este mensaje me lo confirmó ayer cuando mi esposa me dijo, porque yo cumplo años este mes, y me dijo, ¿qué quieres que te regalemos? Yo creo que la sorprendí con la respuesta que le di, porque me salió del corazón. Y después analizándola dije, Señor, es lo que tú estás diciendo. Me estás hablando a mí, o estás diciendo, has puesto en mi boca palabras que tú deseas que nosotros hagamos. Dios desea que le busquemos cada día más. Dios desea entrar en nuestro corazón cada día más para mostrar las inescrutables gracias, su poder, su gloria sobre nosotros. Porque el 2015 van a ser tiempos de cumplimiento. ¿Cuánto conquistamos allá en ese lugar donde están? ¿Cuántas almas vinieron a Cristo? Algo nos está pasando y le echamos la culpa a los brujos, le echamos la culpa a la vieja. Eso que dice, no, la oposición que hay ahí, siempre nos están haciendo cosas malas. Dice la Biblia que Jesucristo de una vez para siempre libró todo, ¿o no? ¿Hay poder mayor que el de Jesús? Nosotros estamos fallando. ¿Se acuerdan cuando llegó en la silla de rueda? ¿Se acuerdan cuando vino en la silla de rueda? Y estaba ahí. Y ahora lo ve caminando. Lo ves, mire, como diciéndole, yo también puedo saltar igual que vos.
El diablo quiso matarme en un accidente de una moto, pero yo estoy aquí para ser testimonio vivo de Cristo. ¿Por qué tengo que caer a lo peor? ¿Por qué tengo que caer? ¿Por qué tiene que pasarme algo? A ver, ¿por qué me tiene que pasar lo peor para volverme? ¡Vuélvete ahora! Si él le pudiera hablar y decirle que no me pase lo que a mí me pasó, estoy privado de hablar, estoy privado de aquello, pero en mi corazón salta Jesús. ¿Por qué me tiene que pasar lo peor para volverme a Dios? ¿Por qué? Eso se lo decían a los jóvenes ayer. ¿Por qué le tiene que pasar lo peor? ¿Acaso no está Él aquí con nosotros hoy? ¿Acaso no nos puede ayudar hoy ya? ¿Por qué siempre vamos al filo? Pero Él está hoy aquí. Y la Biblia dice que si de corazón nos arrepentimos, comenzaremos una etapa de vida nueva. Yo quiero volverme en esta mañana. Yo no sé tú, pero yo quiero volverme en esta mañana. Yo quiero que su presencia sea la que le dé aroma a mi vida. Que sea la esencia y el perfume a mi ser. Quiero ser ese niño que en otro tiempo fui para buscarlo, pero siendo hoy ya hombre para hacer las cosas. Yo no sé tú, pero yo no puedo tomar la Santa Cena sin tener un acto de arrepentimiento. Así que ahí donde estás, y los que crean que nos tenemos que volver, tiene un par de minutos para orar, para ponerse a cuentas con Él ahí. Para pedirle al Rey de Gloria que su misericordia nos vuelva a alcanzar. Oh, sí, Señor. Que solo por su amor transfórmame, Señor. Ya no quiero ser igual. Oh, Señor, todo lo doy para ser diferente. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Cámbiame a mí. Que tu Espíritu Santo queme como hojarasca, Señor, mi pasado, mi vano conocimiento. No permitas, Señor, que siga este año de la misma manera, Señor. Hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Hoy esta casa se vuelve a ti. Hoy esta casa se vuelve a ti. He meditado en los caminos, Señor. Y vuelvo a la senda antigua. A buscarte de corazón, a buscarte de corazón. Oh. Oh, Santo Espíritu.
está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Intercede por nosotros en esta hora. Y que tus misericordias nos alcancen, Señor. Para que en este año 2015 el cumplimiento de la palabra del Padre, el propósito del Padre en nosotros, el propósito sobre esta casa es de lo que estamos aquí, pueda llevarse a cabo, mi Rey. Tú que estás ahí sentado a la diestra de papá, habla por nosotros. Oh, habla por nosotros. Habla por nosotros. Intercede por nosotros. Oh, intercede. Perdónanos las ofensas y los pecados. Oh, Santo, 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 Espíritu Santo, deposítate en nuestros corazones. Misericordia nos alcancen, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Reconocemos que hemos pecado, Señor. Reconocemos que hemos puesto nuestro entendimiento antes que el tuyo. Hemos puesto nuestro esfuerzo, Señor, antes que tu mandato. Nuestro parecer lo hemos puesto, Señor, pero renunciamos a toda obra, Señor, de tinieblas, toda obra de la carne, Señor, en el nombre de Jesús. Renunciamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret para entrar en un nuevo año, escribiendo páginas nuevas de las glorias nuevas de nuestro Señor Jesús.